el cuidado del medio ambiente, pero ya solo hecho de existir y de haber hecho varias acciones en este lugar nos permite decir que es posible y que bueno, la gotita que va cayendo todos los días ha generado cierta conciencia y sobre todo la participación de mucha gente de alguna manera con conciencia en este tema acá en esta ciudad, ¿no? A pesar de tener más de 100 años de extractivismo. Si Carla, te querés presentar, ¿alguien más te quiere presentar? Ale, también compañera de la CTA. Está Charlie también, de la CTA, de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Howe. Bien. No sé si está Enrique, decía que estaba entrando, pero... ¿Crees que está? Está. Tiene problemas. Sí, sí, está 2 veces incluso. ¿Los pajaritos de quién son? Curiosidad. ¿Qué? Los pajaritos de fondo de quién son, curiosidad, ¿no? Dos. De acá puede ser, pero no son de acá. Bueno, a mí no me gusta silenciar a todos, pero de ninguna manera lo voy a hacer. Silenciemos. Pero silenciemos nuestros micrófonos y si les parece, empezamos con esos 2 primeros informes y después abrimos la palabra. Tuvimos un problema con el link, por eso acá tengo llamaditas. Cuando arranquemos empiezo a compartir por si hubo algún problema. Lo que quería comentar, que hoy lo compartieron en la Red del Agua, relacionando esta reunión de hoy, ¿no? con la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Esta acción plurinacional, nos comentaba la abogada Mara Puntano que habían detenido en Salta, en la localidad Padre Lozano, al cacique Seferino Vallejos, que estaba vendiendo carbón, de una localidad que vive del carbón, ¿no? Eso fue anoche, entonces decíamos, qué cuestión simbólica la de esta fecha, que ya no se llama más Día de la Raza, pero... de la hispanidad. Claro, que el mismo 11 haya habido una detención y que hoy estén en Salta en esta lucha, ¿no? Una forma de presionar y de hambrear para avanzar con este modelo que, bueno, los compañeros van a ir definiendo, ¿no? El modelo extractivista. Si les parece, Milce, ¿arrancás? O no, arrancaría César, me parece, porque Milce es de la casa, para incorporar todo este tema que vos vas a contar. Después lo vamos a relacionar con nuestras luchas en la zona y bueno, después abrimos a las intervenciones a los compañeros de otros Una lugares. cosita, cuando Sí. abramos las intervenciones, que los compañeros se anoten en el chat, así tomamos nombre y bueno, el lugar, es un poquito más por ahí organizado. Sí. Yo voy mirando y también anotamos los comentarios, porque bueno, hay gente que por ahí no quiere hablar, pero va escribiendo acá en el chat y por ahí para socializar con el resto. ¿Listo? Bien, bien, arrancamos entonces. ¿Arranco nomás? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todes, a todas. Primero agradecerle a la CTA Bahía Blanca, a su secretario general Enrique, que tengo un aprecio muy especial, y hemos compartido muchas luchas juntos en algún momento de nuestras historias. Por supuesto que a Tata Gallone, que ha sido la que me ha invitado, y que estamos compartiendo un espacio
en conjunto de formación y de reflexión política todas las semanas. Bueno, saludarla a Emilce, que va a compartir esta exposición conmigo. Mucho gusto. Y bueno, lo primero que hice es mirar Ingeniero White, un pueblo que están matando, como para ponerme en situación y en el espacio. Lo había visto hace, bueno, cuando Enrique me lo mandó hace como 4 años, cuando lo sacaron inmediatamente, y volví a refrescarlo, ¿no? Así que bueno, en principio me presento, soy César Baudino, soy de Paraná, soy de Entre Ríos. A los 16 años, hasta los 16 años viví en el campo, por lo tanto tengo algún conocimiento de lo que ha pasado en las últimas décadas en la ruralidad. He estado en la conducción del sindicato docente de Entre Ríos, ADMER, sindicato de base de CETERA. Soy profesor de historia, más bien militante sindical, y hoy por hoy pertenezco a un grupo de agitación, de reflexión, que se llama Colectivo de Trabajadores por la Ventana. Es un grupo muy pequeño de personas que, bueno, que intercambiamos y nos estamos poniendo a tono con las distintas luchas. No soy de la academia, tengo más bien experiencia personal en varias luchas. La primera que les puedo mencionar es en los 90, cuando desde la CTA Paraná, desde la CTA Entre Ríos, del sindicato docente, incluso de la CETERA, nos opusimos en todo el litoral argentino a lo que se denominó el megaproyecto de la represa hidroeléctrica Paraná Medio. Esa fue una larga lucha donde los sindicatos se involucraron, que me parece central que nosotros podamos, que no sean dos cosas separadas, lo ambiental y el movimiento de los trabajadores, porque el sujeto trabajador para nosotros es central en cualquier lucha. Y en ese momento, bueno, lo que logramos, yo me lo voy a decir rápidamente porque quiero detenerme en algo más puntual, fue de trabajar mucho con las escuelas, con los estudiantes, movilizaciones en toda la Mesopotamia, en el sur de Brasil y demás. Logramos una ley en Entre Ríos, en 1997, una ley antirrepresas. Es decir, que los 7.700 y pico hilos de agua que hay en la provincia de Entre Ríos no se pueden represar los ríos. Imagínense una represa que inunda miles y miles de hectáreas, que afecta a los pescadores artesanales, que afecta, bueno, a la vida, a la sociedad, que genera trabajo hoy y mañana genera desocupación, como pasó con Concordia en Entre Ríos, con la construcción de Salto Grande, en la etapa de los militares, que, bueno, puntualmente generó trabajo, pero posteriormente generó un desempleo y es una de las ciudades más pobres del país, según los datos del INDEC. Otra de las luchas que venimos sosteniendo en los últimos tiempos es el tema de la instalación de la papelera Bodnia, de origen finlandés, en frente de Gualeguaychú, en Fraiventos. Bueno, ahí no tuvimos, por lo menos de mi parte, no tuve gran incidencia, pero sí estaba en el sindicato y nosotros generábamos toda la movilización y la logística que teníamos a mano para que los docentes pudieran participar de esas convocatorias que había permanentemente en ese lugar. Bueno, esa podríamos decir que es una de las batallas perdidas porque Bodnia se instaló definitivamente y los estándares del agua que saca la CARU, que es la institución que regula y controla las aguas del río Uruguay, da que está contaminada el agua por los químicos que larga la papelera, la resina. Otra de las luchas que nosotros estamos hace mucho tiempo en Entre Ríos es una provincia con mucho desarrollo de asambleas ambientales. En casi todos los pueblos hay, en las ciudades más grandes como Paraná, hay muchísimas organizaciones ambientales.
es el tema, nosotros participamos de una organización macro que es Basta es Basta, bueno, que trabajamos y que nos oponemos y que hacemos una ronda todos los martes frente a Casa de Gobierno hasta que se vayan los agrotóxicos de la provincia de Entre Ríos, una especie de réplica con la falta de respeto a las Madres Plaza de Mayo, pero bueno, es algo parecido que hacemos todas las semanas. Bueno, en ese sentido hemos trabajado mucho y es más, en algún momento el gobierno abrió un espacio con las entidades del campo y la mesa de enlace para hacer una transición a la agroecología. Bueno, no duró mucho porque obviamente la mesa de enlace y el gobierno no querían avanzar en esto, y con el tema de las fumigaciones cercanas a los colegios, a las escuelas, bueno, esto se desarmó rápidamente. Hace 4 años conseguimos una ley también importante. No es que uno confía en la ley de la burguesía, pero bueno, para nosotros es importante, es un paso, antifracking en la provincia de Entre Ríos, que tiene que ver porque, bueno, en el 2010 un gobernador que se llamaba Sergio Uribarri, que hoy es el embajador en Chipre y en Israel del argentino, un corrupto total, planteó de que Entre Ríos podía ser zona de exploración hidrocarburífera, gasífera, etc. En una provincia de llanura bastante complicado, pero bueno, logramos ahí con una estrategia de ir municipio por municipio, y alrededor de 55 municipios de la provincia de Entre Ríos lo declararon libre de fracking. Si bien no tenía ninguna incidencia política, porque el municipio no tenía nada que ver con las decisiones provinciales, esto obligó a que otro gobierno peronista sancionase con el apoyo de la oposición una ley anti-fracking. Y en este momento estamos participando de la multisectorial también por los humedales, que tiene que ver con todo con el desastre que han visto ustedes en los últimos meses. Y ahora se nos presentan algún desafío nuevo, que en la semana que pasó el gobierno anunció de que va a haber un trigo resistente al estrés hídrico. ¿Qué pasó? Pensé que me había desconectado, perdón. El trigo HB4 transgénico, que tiene glufosinato de amonio, son términos que uno va aprendiendo y que los académicos, de vuelta lo digo, glufosinato de amonio. Es un herbicida más perjudicial para la salud que el glifosato. Aparte no tiene demasiado sentido, todavía lo tiene que aprobar Brasil porque es nuestro principal comprador de trigo. Bueno, es una locura. Hasta las mismas entidades de la mesa de enlace, algunas lo han salido a repudiar, porque los rindes del trigo son muy buenos. Lo que pasa es que están previendo, por esta catástrofe ambiental que estamos viviendo, sequías prolongadas de 2 a 4 años. Entonces, bueno, están buscando alternativas para seguir produciendo. Fíjense que este proyecto, que yo lo denominamos algunos compañeros de recolonización, ha tenido un aval del gobierno, porque en principio el gobierno con lo de Vicentín amagó con varias cosas, como con la deuda, amago por izquierda y cierra enseguida por derecha. Fernández dijo que en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya, cuando el Consejo Agropecuario Argentino le presentó un documento hace más o menos un mes atrás, donde estipulan aumentar las exportaciones argentinas en 100.000 millones de dólares, en lo que se denomina un proyecto 2030. Es decir, más producción. Cuando uno escucha más producción,
escucha ampliación de la frontera agrícola, escucha más, más desmonte, más agrotóxico, más antibióticos para los animales, etcétera, etcétera. Las exportaciones argentinas en este periodo, en el primer periodo, o en el primer cuatrimestre del 2020, aumentaron el 9%. Ustedes ahí en Bahía Blanca son testigos visuales de cómo ha crecido el tránsito de mercaderías, sobre todo de productos cerealeros, y ni hablar acá en la zona del Gran Rosario, en el puerto General San Martín. Tengamos en cuenta que toda la producción agropecuaria no fue declarada esencial, fue declarada esencial, por lo tanto, nunca se detuvo, nunca estuvo dentro del marco de la cuarentena, digamos. Por lo tanto, bueno, el campo ha aumentado, se han generado dólares, pero el gobierno dice que no los tiene, bueno, es toda una cuestión. Este conversatorio se denomina Acción Plurinacional, como decía Tata. Vos, Tata, después avísame cuando estoy con el tiempo, porque, bueno, no lo estoy midiendo. Sí, tenés disculpame, unos 5 minutos más, un poquito más, porque empezaste 15, 5 o 7 minutos más, 7 minutos más. Bueno, este conversatorio está en el marco de la Acción Plurinacional por la Vida de los Territorios. Nosotros ayer hicimos una concentración y una marcha y un acto. El acto consistió, bueno, en esto de los 528 años de la llegada del Imperio Español, y posteriormente el Imperio Portugués, inglés, holandés, alemán y francés, al territorio de Abya Yala. Nosotros hemos incorporado el concepto de Abya Yala por el de América, porque es un concepto de un pueblo nuestro, del pueblo Cuná, de Panamá, que significa tierra en plena madurez, y que para nosotros ir despojándonos de algunas cuestiones del colonialismo europeo es muy importante. Por supuesto que una conquista, una colonización, una evangelización, un saqueo y un genocidio de nuestros pueblos originarios, que no me voy a detener ahora porque sería desperdiciar el tiempo de lo que quiero enfocar finalmente. También estuvimos frente al juzgado federal que está en la ciudad de Paraná en una protesta. No éramos demasiados, alrededor de 100 personas. Bueno, sobre todo fuimos a exigir ahí a ese lugar, porque ahí hay un juez federal que es Alonso de apellido, que Cabandier, el ministro de Ambiente, lo viene denunciando permanentemente, que no hace nada, que él lo denunció con nombre y apellido a varios de los que quemaron parte de las islas en el delta del Paraná. Y bueno, puntualmente fuimos a protestar ahí, y después hicimos una marcha y finalmente tuvimos el acto con actividades culturales y demás, las cuerdas de tambores, etc. Ahora, me parece central que nosotros relacionemos y vinculemos el tema ambiental con el tema de la deuda. Porque ¿de dónde saldrán los dólares para el pago de la deuda pública fraudulenta, usurera, ilegal, odiosa e ilegítima que han contraído los gobiernos y que el pueblo, por supuesto, no usufructuó de ninguna manera, sino que han sido fundamentalmente para la fuga? Obviamente que para pagar esa deuda van a salir de lo que ya estamos pasando, el ajuste de los salarios, las jubilaciones, el recorte de derechos laborales, la carga impositiva del consumo de bienes y servicios, y fundamentalmente del extractivismo, de lo que decía hace un ratito. Por lo tanto, fíjense que en la visita del Fondo Monetario que hizo esta semana pasada a Buenos Aires, una de las cuestiones que plantearon los que vinieron a controlarnos,
Dice, los puntos que más preocupan al Fondo Monetario Internacional de la reprogramación de los plazos del pago de la deuda por 44.000 millones de dólares es la ley de teletrabajo, que ya está, que es una flexibilización laboral, que ya todos lo conocemos, y la otra, que la empresa pública que comparte la Nación y las provincias en la administración de la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay. Porque el Fondo Monetario entiende, hasta ahora la administraba la Nación. Hace unos 20 o 30 días, el gobierno tiene la pandemia, pero no pierde tiempo en profundizar el modelo de recolonización. Hace unos días que la Nación va a compartir con las provincias del litoral, llámese Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, el control de la administración de la hidrovía Paraná-Paraguay. Es una vía para vincular a los pueblos, es una vía que siempre utilizaron nuestros pueblos originarios, es una vía que utilizó el modelo de la generación del 80 fundamentalmente, con el macrocefalismo en Buenos Aires, y que sirvió en esa época como, y los ferrocarriles también, el Estado y los puertos. Cosa que nos compete un poco a nosotros, que estamos cerca de los puertos, tanto Bahía Blanca como nosotros. El proyecto de la hidrovía está en el marco de un proyecto un poco más amplio que se viene desarrollando desde el año 2000, inclusive antes, desde que se creó el Mercosur, y que lo impulsan las burguesías de los países, fundamentalmente la burguesía paulista. Y para ello este proyecto es el IRSA, que promueve las conexiones entre San Pablo y Santiago, que promueve las comunicaciones entre el Pantanal y Villa Palmira en el Uruguay. Es decir, todo un cruce de vías, ya sean navegables o autopistas, puentes de Paraná, Victoria, Rosario, por ejemplo, han sido construidos no para la integración de los pueblos, no para la comunicación, sino para los negocios capitalistas. Por lo tanto, parece que es muy importante resaltar esto de la hidrovía, porque sintetiza todo esto que vengo diciendo. Ataca al medio ambiente, la forestación, el desove, por ejemplo, de los pescados, de los sábalos. Con la hidrovía eso se ve afectado. Se socavan las costas. Es más, y esto lo digo de paso porque lo vinculo con Bahía Blanca, en las costas entrerrianas, desde Diamante para el sur, se sacan arenas silíceas, arenas con vidrio, que sirve para el fracking en Vaca Muerta, y que pasa por sus pagos ahí. Bueno, nosotros tenemos una ley anti-fracking, bueno, esto lo hemos discutido, lo hemos peleado, hemos movilizado, hemos hecho también presentaciones, porque si está prohibido acá el fracking no podría salir ningún elemento que contribuya al fracking en otro lugar, como en este caso Vaca Muerta. Bien, lo vamos cerrando, César, y en todo caso después. Fundamentalmente esto, termino que la concesión la tiene una empresa monopólica, que es una empresa belga, Han de Null, que es la concesión hace 25 años que tiene la concesión del dragado del río Paraná, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente lo que quieren es dragar los 70 kilómetros que van entre Timbú de Santa Fe, cercano de Rosario, hasta San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que sería la zona del puerto donde están las 29 empresas, todas multinacionales, que salen los granos por el puerto General San Martín y representan el 80% de las exportaciones argentinas. Finalmente digo, tengo varias cosas más para decir, pero digo como conclusión, desde nuestro colectivo y en lo particular, rechazamos nuevo proyecto, nuevo ajuste de tuerca neocolonial extractivista, y creo que esto es muy sentido para los bahienses. Creo que hay que reflotar la Junta Nacional de Granos,
porque es fundamental para el mercado, para la regulación, para la diversificación productiva, y yo le agregaría, en estos tiempos, la Junta Nacional de Grano debería tomar el tema de la soberanía alimentaria, que no significa que repartamos los alimentos contaminados con agrotóxicos, significa que la Junta Nacional de Granos, como otras juntas nacionales, tiene que dedicarse a la soberanía alimentaria de productos sanos, de productos orgánicos, que esa es la alternativa que nosotros vemos ante tanta destrucción capitalista y demás. Y otro de los puntos que planteamos es la nacionalización del comercio exterior. No puede ser que toda la producción de este país esté en manos de Cargill y demás, que encabeza las exportaciones, que la tenemos acá en Diamante, la tenemos en Rosario, la tenemos en Bahía Blanca, etcétera, etcétera. Las comunicaciones deben ser accesibles, deben acercar, integrar y estar al servicio del pueblo y no de los negocios. Y la lucha debe ser intergeneracional y de los trabajadores. Creo que el desafío es cómo intervenir en los conflictos, cómo unificar y coordinar las luchas, cómo llegar a los obreros que trabajan en las multinacionales contaminantes y perciben un salario alto para el contexto, como por ejemplo los aceiteros. Bueno, acá dejo porque es larga la cosa. Bien, está para seguirla y la vamos a seguir, ¿eh? Vamos a organizar futuras charlas. Emilce, te pasamos la palabra. Un segundito, le pedimos, ¿hay algún compañero o compañera, hay varios, que tienen el micrófono encendido? Entonces eso hace que no se pueda escuchar bien. La idea es que mientras hablan, compañeros, tengamos todos el micrófono apagado. Así se escucha mejor. ¿Sí? Bien. Ana, yo le iba a proponer, antes que arranque Emilce, que aquellos compañeros que quieran intervenir, hacer un comentario, se vayan anotando. Se vayan anotando en el chat. Bien. Pero ahora apaguen el micrófono. Exacto. Se vayan anotando en el chat y ahí vamos a tener. Hay un par de compañeros que no los quiero buchonear, pero por ahí no se dieron cuenta. Uno es Andrés y el otro Ariel, y creo que Betania también. Estos tres tienen el micrófono prendido. Perdón. Bueno, te escuchamos, Emilce. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, yo soy Emilce, vivo acá en la ciudad de Bahía Blanca, y bueno, desde hace tiempo vengo, sí, como parte de mi trabajo de investigación y en parte también de docencia, vengo trabajando, como contaba Tata, con diferentes problemáticas que están en vinculación a estas cuestiones que estamos hablando, siempre desde Bahía Blanca, y en ese sentido también vale decir que las preguntas que sostienen mi trabajo de investigación están construidas colectivamente a lo largo de todo este tiempo en el cual con muchos de los que están acá presentes hemos participado en diferentes espacios de organización y de lucha, llámese buque regasificador, un censo de salud comunitario, la lucha contra el dragado y muchas cosas más que podríamos nombrar, y que en ese sentido, bueno, a mí siempre me gusta hablar eso, situado, si bien vamos a hablar de extractivismo, quiero hacerlo de manera situada acá desde Bahía Blanca. Así que bueno, les agradezco por la invitación y contenta de poder participar en este espacio. También, bueno, es un desafío que veo que hay mucha gente de otros lugares, por eso a veces voy a tratar de, sobre todo para esos casos, ser más explicativa de algunas cuestiones, aunque el tiempo sea breve. Pero bueno, empezando un poco más de lleno con lo que había pensado compartir hoy, quería empezar un poco por la historia, ¿no? Bueno, yo soy historiadora, en principio, se puede decir. La cuestión de que estemos diciendo basta de extractivismo como una acción plurinacional ante un nuevo 12 de octubre, me parece que, bueno, que lo que resalta eso es que justamente el extractivismo no es algo nuevo, un fenómeno novedoso, ni que es de estas últimas décadas, sino que justamente hunde sus raíces en este patrón de ordenamiento colonial del mundo
que tuvo sus inicios, entre otras cuestiones fundamentales, en la propia conquista y colonización de América, y que en ese sentido, cuando pensamos particularmente en Bahía Blanca, tenemos que pensar que este territorio, que fue llamado Huecufú Mapú, Tierra del Diablo, por la población mapuche que lo habitaba, fue justamente incorporado a la economía mundial capitalista, primero hacia principios del siglo, no quiero irme demasiado, ¿no? Pero a principios del siglo XIX, a través de diferentes fortines y campañas militares, y posteriormente, hacia fines del siglo XIX, se fue consolidando como un nudo ferroportuario para justamente la exportación de carnes y cereales, en que al tiempo que justamente esa tierra que fue arrebatada a las poblaciones indígenas fue incorporada a la producción de granos y carne justamente, Bahía Blanca se constituyó entonces como un puerto nodal para exportar toda esa producción primaria, ¿no? Siempre en el marco de nuestro país, integrado esta división internacional del trabajo, y que podemos pensarlo como un ordenamiento territorial extractivista justamente. Una de las cuestiones después fundamentales para comprender, sobre todo cuando hablo de historia quiero hablar de presente, ¿no? Para comprender el presente que nos atraviesa y todas estas problemáticas y conflictos, tiene que ver con un periodo posterior, con el momento del modelo de acumulación desarrollista, cuando se decide que en Bahía Blanca se iba a instalar un polo petroquímico, que en principio fue una iniciativa que tuvo un esquema societario donde era una mayoría estatal. Pero una de las cuestiones fundamentales para comprender un poco cómo estamos hoy, nos tenemos que pensar más desde la década de los 90 para adelante, cuando justamente hay como un reordenamiento neoliberal de este territorio, donde hay una multiplicidad de procesos, que por ejemplo hoy hablaron de la Junta Nacional de Granos, pero que tienen que ver con la liquidación de la Junta, con la privatización de los ferrocarriles, con la privatización del polo petroquímico, y que pasa a estar a mano de grandes empresas transnacionales que llevan adelante un aumento increíble en su volumen de producción, con justamente la disolución de la Administración General de Puertos, entonces que se reorganiza todo el sistema portuario, y acá se crea el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, justamente un ente autónomo, que es un ente de derecho público no estatal, justamente en el marco de una asociación pública-privada, pero así podemos decir una una multiplicidad, digamos, de hechos que acontecieron en ese tiempo, que a mí lo que me parece importante también pensarlo es que implicó no solamente un cambio drástico en las formas de producir y de comercializar, sino también en las condiciones de vida y de trabajo, y sobre todo en una nueva avanzada del capital en la disposición de los bienes comunes del territorio. Y un poco desde ahí podemos pensar cómo se profundiza justamente el lugar de Bahía Blanca como un espacio nodal de estos procesos extractivistas. Y acá es la otra cuestión a la que quería pasar, que por ahí cuando uno dice, bueno, Bahía Blanca, extractivismo, quizás para muchos de nosotros resulta quizás sí más claro, pero que me parece que es interesante como una discusión a dar, que muchas veces cuando se habla de extractivismo se piensa, ¿no?, en la megaminería, en la explotación de hidrocarburos, en la cuestión del cultivo de las hojas y otros, digamos, cultivos de agronegocios. Y en ese sentido, algo que me parece importante es comprender el extractivismo como un proceso que articula diferentes territorios más allá de los sitios específicos de extracción de esos bienes primarios. Y que entonces cuando miramos el extractivismo justamente como un proceso, y miramos estas cadenas de producción que son justamente diseñadas y controladas por el capital transnacional, ahí vemos que los territorios urbanos pasan a ocupar un lugar fundamental. Y entre ellos por eso la importancia de otros puertos que se nombraron, y ni de hablar de Bahía Blanca. En ese sentido, podemos hablar de un montón de cuestiones que vemos de decir, che, el extractivismo no solo compete a las áreas campesinas, a los territorios indígenas, sino que nosotros podemos hablar en primera persona acerca de estas problemáticas. Y en ese sentido creo que me voy a centrar en Bahía, que resulta paradigmática, pero que creo que también después lo podemos cruzar con otras cuestiones que ya estuvieron charlando. Una de las cuestiones tiene que ver Bahía Blanca en el lugar, ¿no?, de la cadena de los agronegocios. Si uno piensa que en el estuario de Bahía Blanca se fueron multiplicando los muelles al mismo ritmo en que la frontera del agronegocio fue avanzando sobre los territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es, por ejemplo, casualidad que en los 90, cuando la soja transgénica ingresó en el campo argentino, haya llegado Cargill al puerto de Bahía Blanca,
o no es casualidad que durante la última década del boom extractivista y de los commodities, justamente el Consorcio de Gestión del Puerto, digamos, ante la llegada de nuevo, empresas de agronegocios, como por ejemplo Dreyfus Commodities, que se instaló ya hace una década, el puerto de Bahía Blanca diga, che, no tenemos más tierra, necesitamos más tierra porque quieren venir más empresas, y por ejemplo, entre otras de las cuestiones que eso puso en discusión fue el proyecto del dragado, que el proyecto del dragado significaba llevar el puerto hacia el área interna del estuario, pero sobre todo también ganar islas de tierras, ganadas al mar, entre comillas, para justamente tener espacio para una nueva expansión portuaria e industrial. Y también Bahía Blanca funciona como un nodo si uno piensa en la cadena de explotación hidrocarburífica y petroquímica. Digamos, cuando en los 70 se decide instalar un polo en Bahía Blanca, el insumo básico del polo petroquímico es el gas. Justamente hacia esa década fue cuando se descubrió Loma La Lata. Ahora, si uno después piensa esa historicidad del polo petroquímico, en los 90, cuando está esta enorme ampliación a manos de estas corporaciones transnacionales, Dow, Solvay, Repsol y YPF, lo que vemos es el proyecto Mega, que justamente para sacar más gas, instala una planta separadora de gases en pleno territorio mapuche, del Lof Painemil y Caxipallín, un poliducto que lo une con Bahía Blanca, y justamente la otra planta de Mega acá en Bahía Blanca, y me parece que eso es paradigmático, el proyecto Mega, de justamente en un momento, en los 2000, cuando se ponen en marcha estas ampliaciones, tenemos conflictos a ambos extremos de ese poliducto. El pueblo mapuche luchando en Loma La Lata frente a un nuevo avasallamiento de su territorio, y acá en Ingeniero Huay con los grandes escapes tóxicos del año 2000, que justamente llevó también a una serie de piquetes de vecinos de Ingeniero Huay que confluyeron con piquetes en la ría del canal principal del puerto. Y esta cuestión que también, de nuevo, tiene una nueva actualidad, que el polo petroquímico, de nuevo, ante nuevos proyectos de ampliación, y de la necesidad, por supuesto, entonces, de nuevo, de más gas para poder producir mayor volumen, que se presenta como una alternativa, entonces, de nuevo, esta vez el gas no convencional del yacimiento Vaca Muerta, extraído mediante la técnica del fracking, con, bueno, toda una serie de impactos que podemos saber mejor con la gente que está en la Patagonia y demás, pero de nuevo esta articulación de territorios, ¿no? ¿Qué pasa allá en el fracking en la Patagonia? ¿Qué nos pasaría acá? Con un montón de problemáticas que ya vendrían a intensificar lo que ya nos viene sucediendo acá en este territorio. De nuevo, con el puerto, de nuevo como un punto nodal, de ingreso de arenas, como contaba César, de ingreso de también incluso otras, de la barítina, que viene de mercados más lejanos, que es necesario para los pozos, y esa idea del proyecto de nuevo entonces de un ferrocarril que una Bahía Blanca y Vaca Muerta y demás. Entonces, como estas cuestiones, esta historicidad de este ordenamiento territorial extractivista, ver cómo a lo largo de los diferentes modelos de acumulación es una constante y que además se va profundizando. Y en ese sentido, entonces, a mí me interesa también entonces esta discusión de ver que lo urbano también ocupa un lugar fundamental cuando uno piensa estos procesos extractivos, y que justamente intervienen activamente en la configuración de estos territorios. Y en ese sentido, en Bahía Blanca tenemos una multiplicidad de cosas para decir, que por ejemplo en el documental de María Llovis está muy bien, pero que siempre nos pasa lo mismo, es decir, che, son tantas cosas que a veces nos cuesta, ¿no? como juntarlas, que incluso es un problema que a veces tenemos de las luchas, ¿no? Que por un lado surge una cosa, por otro lado surge otra, pero solamente para hacer una enumeración pequeña. Una de las cuestiones es, por ejemplo, el polo petroquímico, que tiene un proceso, tiene plantas de proceso continuo, entonces las 24 horas del día, los 365 días del año, utiliza la atmósfera como un sumidero petroquímico de diferentes justamente gases y demás y sustancias tóxicas, entre ellos el dióxido de carbono, por ejemplo, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, pero también otra serie de sustancias tóxicas que una de las cuestiones es que nos faltan estudios precisos, pero que también tienen una serie de efectos sobre la salud. De la salud, que ni siquiera, para mí una de las cuestiones también importantes a pensar, es no pensar en Ingeniero White. Es verdad que Ingeniero White, allí están más como acumuladas todas estas injusticias socioambientales,
Pero sin embargo me parece que también hay un trabajo que nos debemos creo que a veces nos juega en contra políticamente, pero además estamos invisibilizando muchas cuestiones o cuestiones que tenemos que justamente desandar, como por ejemplo el efecto sobre la salud. Yo creo que, por ejemplo, superaría la escala de ingeniero White. Después la otra cuestión es que al mismo tiempo que usa a la atmósfera al modo de un sumidero, el polo petroquímico está instalado sobre las costas del estuario de Bahía Blanca, justamente un ecosistema de humedal, como se está hablando estos últimos tiempos a partir de la ley, que alberga una enorme biodiversidad, pero también para nosotros, la población de Bahía Blanca, de Cerri, de Guaite, tiene un gran valor también social y cultural, y eso junto a los sucesivos dragados que se vienen haciendo en el puerto para justamente hacerlo más competitivo, viene afectando justamente, viene generando una apropiación del estuario como un medio de producción capitalista, y que eso genera una tensión creciente en relación a otros usos del estuario, sobre todo el uso del estuario a modo de esparcimiento, de ocio por parte de todos los bahienses, pero ni hablar como territorio de la pesca artesanal. Otra de las cuestiones que podemos hablar es, por ejemplo, el consumo intensivo de agua que hace la industria petroquímica, cuando de nuevo hay que volver, yo siempre, para explicar muchos problemas, hay que volver a ese momento de las ampliaciones. Eso implicó un consumo mucho mayor de agua, y en ese momento hubo un proceso de desposesión hídrica de la población de Bahía Blanca, donde justamente esta escasez de agua que sufrimos cada verano no es algo natural, sino es un fenómeno social que fue justamente construido por estas corporaciones transnacionales en alianza estratégica con el Estado provincial de ese momento, y a partir del cual se decidió darle agua a la industria, que ellos tengan prioridad sacándonos el agua a nosotros. Y después podemos hablar, por ejemplo, de otras problemáticas como la desvalorización inmobiliaria de las viviendas de ingeniero White, que hablan justamente de la desvalorización en tanto su valor de uso como un espacio de hábitat cotidiano por la situación ambiental que se vive, de situaciones de desplazados ambientales, de gente que pudo y quiso irse de Guaite y que lo hizo, de rejaduras de las viviendas, y otras cuestiones más. Problemáticas que, como decía muchas veces, eso, no superan a la escala de ingeniero White, y que definen un territorio más amplio de Bahía Blanca, o cuando pensamos el estuario, aún más amplio en su conjunto. Entonces, lo que yo, bueno, había pensado ser bastante breve, pero lo que me parecía importante entonces es que cuando nosotros pensamos el extractivismo, justamente lo que habla es de una serie de dinámicas, justamente de un patrón de acumulación que basado en una superexplotación no solo de la naturaleza, sino del territorio en su conjunto, que justamente incluye zonas rurales, pero también territorios urbanos, y que justamente lo que nos da cuenta es que el capitalismo no establece solamente una contradicción con el trabajo, ni prioritariamente con el trabajo, sino que justamente una contradicción más en términos generales con la naturaleza, con los espacios urbanos, y en términos justamente a las posibilidades justamente de la reproducción de la vida humana y de la vida misma. Entonces, que bueno, que por eso me parecía muy acertada el eslogan esto de basta de extractivismo, y pensar entonces que la lucha es por los territorios y por la vida. Perdón, ¿me cables. permitís agregar un ejemplito, algo cortito a lo que dijo Emilce? Sí, bueno, la idea era que se anoten todos en el chat, y ya hay dos compañeros anotados. Anotate, Dante, y después así priorizamos a los que se anotaron tempranito. ¿Puede ser? Hay una compañera que es Betania de Comodoro, que quería hacer una intervención, un comentario acerca del derrame del petróleo. Después está el compañero Armando, que quiere hacer unas preguntas, y después te anoto, Dante. Así. Hola, ¿me Dale, escuchan? Betania. Lo que vamos a pedir es que seamos medianamente breve en las intervenciones, así pueden hablar todos los compañeros y compañeras. Pensemos, no sé, 3 minutos, 4 minutos, ¿sí? Gracias. Bien, bueno, Ana, gracias. Bueno, a todos, todas
están reflexionando esta tarde contra el extractivismo. Y bueno, Zulma, que es compañera acá desde el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, siempre firme tratando de visibilizar las problemáticas que nos atraviesan acá en el sur. Y bueno, como dijo recién también Emilce, son cuestiones que nos atraviesan a todos porque son transversales, independientemente de dónde se desarrolle una actividad extractivista o no. Hay toda una cadena, ¿no?, de consecuencias y, bueno, y actores que se ven afectados también en estos procesos. Desde Comodoro Rivadavia, desde Caleta Córdoba, nosotros somos la capital nacional del petróleo, y contribuir ahora en esta tarde de reflexión que ha dejado mucho en términos económicos a un Estado que probablemente en su mayoría ha mal administrado esos recursos económicos. Por algo hoy estamos en una provincia en quiebra, con muchísimos problemas sociales, económicos, sanitarios, agudizados más en el contexto de pandemia. Y en una ciudad también que, si bien se ha beneficiado en parte de ingresos por regalías petroleras, realmente tenemos un pasivo ambiental y un desastre ambiental que nos ha condicionado en nuestra calidad de vida. Nosotros, desde este Golfo San Jorge se va el 40% del crudo que se produce en el país, desde la monoboya que está situada en Caleta Olivares, lindante a Caleta Córdoba, que es el pueblo donde me crié, y donde hemos sufrido como epicentro varios derrames de petróleo. También está el puerto de Caleta Paula, dentro del Golfo, que opera también para bombear el crudo. 2 minutos. Bien, ayúdame. Ana se va a encargar. Les cuento que, bueno, nosotros sufrimos Tata, cerrar el micrófono. Sufrimos reiterados derrames de hidrocarburos en el mar, algunos en tierra, en zonas de operaciones. Hace poco tuvimos, después de casi 13 años, el fallo por el derrame que sucedió en 2007, que fue uno de los más conocidos a nivel nacional, que dejó secuelas sociales, ambientales, que persisten hasta el día de la fecha, y lamentablemente por una falta de solidez en la investigación y una falta de responsabilidad de parte del Estado, quien debería prevenir y, bueno, en todo caso mitigar los daños que producen estos eventos y realmente prevenirlos, básicamente, tampoco se ha logrado esclarecer y aclarar responsabilidades, así que ha quedado impune aquel derrame del año 2007, y esperamos, bueno, que todas las otras causas puedan tener agilidad en la justicia, y desde el sur buscamos, somos minoría también, como en todo el país, pero buscamos concientizar sobre los impactos del extractivismo. Hoy nos toca la lucha contra la megaminería, que se quiere instalar en la meseta central y expandirse a todo el territorio chubutense, cuando sabemos las consecuencias que ha dejado en las secuelas que ha dejado en otras provincias también. Y bueno, y también tenemos, en cuanto a la industria petrolera, otras luchas, porque tenemos muchísimas superficies impactadas y nos ha condicionado mucho como calidad de vida. Los habitantes de acá tenemos muchas necesidades básicas insatisfechas, y es paradójico que hayan ciudadanas que hoy no tienen gas, de calefacción a leña, en la capital nacional del petróleo. Entonces ni siquiera eso se ha podido satisfacer, y sin embargo de acá se llevan crudo a muchísimos países del mundo. Así que bueno, quería dejar ese aporte desde acá, y gracias por el espacio. Gracias, Betania. Ahora sigue el compañero Armando, que quería hacer unas preguntas. Okay. Sí, tenía 2 preguntas para César y una para Sergio sobre la minería. Para César, a ver, el dragado del Paraná, o sea, en principio uno diría, entre comillas, es progreso para los pueblos, tener la vía, como decía, bueno, que la usaban los pueblos originarios de hace mucho. ¿Qué es lo malo del dragado? Y la otra es, en general veo que la acción política que han llevado, que es bastante relevante, esto de
toda la semana a protestar, se concentran más que nada al gobierno provincial, contra el gobierno provincial de Entre Ríos. Y la pregunta es, bueno, digamos, hablabas de la Junta Nacional de Grano, con la que estamos de acuerdo en Ambiente en Lucha y con la nacionalización del comercio exterior. Estas son ya medidas más nacionales. ¿Hay grado de coordinación nacional o cómo ven esa pelea, ¿no? Porque es difícil. Para la pregunta de Sergio voy a hacer una introducción. De nuevo, gracias por este espacio y como decía Tata, es bueno que los sindicatos se ocupen de estas cosas y lamentablemente desde ATE no pudimos hacer mucho acá en la zona, pero es muy importante unir las luchas con las de los trabajadores. Lo que sí hemos hecho desde aquí es un poco de coordinación a nivel provincial. Yo creo que el nombre de Surma me suena, a través de la Unión de Asambleas Patagónicas, donde se han expresado varias problemáticas, en particular de la megaminería. Y ahí aprendí de la lumbrera y de Agua Rica. Y creo que el petróleo tiene una diferencia con la megaminería, que por ahí lo usamos, o sea, se extrae, se contamina, pero terminan los autos, los autobuses, mejor sería el tren, ¿no? Pero bueno, se ve algún uso. Lo de la minería es prácticamente oro, no lo vemos, va en lingote que van a los bancos de las multinacionales, y los traen los canadienses o los, básicamente, de empresas extranjeras. Entonces, bueno, eso es, digamos, una brutal contaminación. Y mi pregunta es, aprendí de lo que es la lumbrera y eso a partir de lo que hicimos en la UAP, de estudiar cosas y de ver cómo es el proceso químico, de la destrucción que tiene. Después les puedo comentar al respecto, si quieren. Pero, ¿cómo está lo de Agua Rica? O sea, capaz que se detuvo por acá medio que se pararon los proyectos mineros un poco por la crisis económica, pero parece que se van a reactivar. Entonces, si eso le van a dar una vuelta de tuerca o la lucha consiguió pararlo. Esa es la pregunta. Gracias por el espacio. ¿Cómo hacemos? ¿Respondemos o no? No sé. Sí. Primero vos, me parece, César, y después Sergio, que también se había anotado más abajo, pero bueno, ahí le hicieron una pregunta a él. Sí, con el tema del dragado era la primera pregunta, ¿no es cierto? A ver, uno reivindica la cohesión histórica, humana, económica, que ha generado, en el caso del río Paraná específicamente, como vía de comunicación. Lo que pasa es que cada vez se está necesitando mayor dragado, mayor intervención en el río, porque los barcos son cada vez más de mayor porte y de mayor volumen, por lo tanto el dragado tiene que ser mayor. Acá en la zona uno lo puede ver, hay desbarrancamiento porque hay muchísimas zonas productivas que se están desbarrancando por ese continuo dragado. Hay una deforestación creciente y tengamos en cuenta que el río Paraná está sufriendo una de las sequías, estamos sufriendo en toda la cuenca la sequía, una de las sequías más grandes. Es decir, uno ve el río Paraná y lo ve muerto, realmente, y es cada vez más chico el hilo de agua. A ver, el sábado estuve en el río. Hoy el río tiene agua cristalina. El río Paraná, cuando tiene vida, está marrón, porque arrastra cosas, tiene una infinidad de cuestiones que hacen a la vida de ese río. Hoy está agua clara, cristalina como nunca, como la tenía el río Uruguay, pero que el río Paraná no la tenía. Y eso tiene que ver con que la poca agua que está circulando es agua que está represada. Por lo tanto, pero es un agua con poca vida. Entonces, si nosotros le sumamos al poco hilo de agua que está quedando
le sumamos los terraplenes que se están haciendo en las islas del delta para evitar futuras inundaciones y el crecimiento de la frontera agrícola, la deforestación, el tema de la masacre itícola que se está generando, es decir, estamos sumando con la hidrovía mayores problemas que beneficio, digamos, en ese sentido. La otra pregunta era si era que tenía que ver con, no sé si respondo, pero lo otro es la cuestión provincial y nacional, ¿no? Bueno, nosotros, esta provincia tiene una larga tradición federal y autonómica, bastante marcada. Por eso siempre las luchas se dan más bien desde un contexto local que nacional, si bien uno entiende que las políticas son de corte nacional y global en todo sentido. Pero bueno, las luchas las damos en el territorio y en el territorio que estamos, porque a partir de la reforma de la Constitución del 94, las provincias tienen la potestad sobre los territorios, digamos. Por lo tanto, es el lugar donde nos toca la pelea. No sé si había otra pregunta, eran esa, ¿no? La otra era para Sergio. Gracias. Bueno, respecto de lo que plantea Armando, y después de haber escuchado a los compañeros, bueno, tenemos realidades que tienen que ver con este modelo de desarrollo basado en la contaminación, destrucción y saqueo de los recursos naturales o bienes comunes, como ya les aprendimos a decirlo. Como vecinos de Andalgalá, nosotros hemos sido, digamos, la puerta de inicio que se dio con el tema de la megaminería en la República Argentina con Minera La Lumbrera. Pasaron 20 años y lejos de lo que habían prometido, esto de ser una actividad que venía a funcionar como una reparación histórica a la postergación de los pueblos del noroeste argentino, no ha funcionado así, al contrario, ninguna de las promesas se cumplió, sin embargo dejaron pasivos ambientales enormes, en tanto lo que es la extracción del agua. Recién Emil se hacía alusión a cómo interfieren ellos y cómo la trabajan a la extracción del agua. Acá hay un trasvasamiento de cuenca, más allá de la destrucción de las montañas, de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Como nos dimos cuenta de toda esa situación, apenas comenzó Minera La Lumbrera, los vecinos comenzamos a organizarnos para decir, bueno, ¿cómo frenamos esto? Este modelo de desarrollo basado en la contaminación, destrucción y saqueo, de alguna manera hay que prepararlo. Y empezamos a estudiar nosotros, desde la Carta Orgánica Municipal, estudiamos las leyes provinciales, nos sentamos a leer la Constitución Nacional, y hemos empezado a interpelar a los actores políticos y a todas las autoridades, tanto locales, provinciales y nacionales. Digamos, porque si uno habla de Monsanto, o uno habla de Yamana Gold, Strata, Gold Corp, de estas grandes, o la Barrick, son monstruos que son macrocefálicos que están en Buenos Aires y en el extranjero. Pero tienen ellos un cuerpo, digamos, hay pie, tiene piernas, tiene un cuerpo. Entonces nosotros empezamos a pegar bien despacito en los tobillos, que son los concejales de cada pueblo, que son los intendentes de cada pueblo. Entonces empezamos a pegar un poquitito más arriba, porque en la medida que se pega abajo, se tambalean y caen. Y nosotros logramos realmente que se caigan 2 proyectos megamineros acá en Andalgalá. Uno que era de la Billington, que era la concesión de la propia ciudad de Andalgalá para la explotación de oro y cobre, que se llamaba Pilceo 16. Y también frenamos el emprendimiento Agua Rica, que ya tenía la autorización para la explotación de la montaña en los nevados de la Conquija. Y nos preguntaremos cómo hicimos todo eso. Bueno,
nosotros lo hicimos con la organización de vecinos y vecinas dentro de una asamblea que se llama la Asamblea del Algarrobo, porque nos decidimos un buen día a cortar el paso a las camionetas mineras y a la maquinaria minera en un camino comunero que llevaba hasta el yacimiento, y había solo un algarrobo, y por eso tiene el nombre de Asamblea del Algarrobo, y desde ese lugar nosotros empezamos a construir este nuevo espacio en donde son bienvenidos los agnósticos, los integrantes de todos los partidos políticos, los ateos, incluso hemos llevado adelante procesión multicredo, en donde estábamos convocados absolutamente todos los vecinos, y todos se sentían parte. No era un espacio partidario, no era un espacio sectorizado, en donde nosotros hemos aprendido que la interacción de todos los vecinos y vecinas masivamente empezaban a gestar un poder contrahegemónico bastante importante. Pero también hemos tenido que salir y viajar a otros lugares, como ser a las universidades. Hemos viajado mucho a la Universidad de Córdoba, hemos viajado a la Universidad de Tucumán, hemos viajado a la universidad que está en Paraná. Había un movimiento ahí que se llamaba Universidad de Entre Ríos en Movimiento, o UNER en Movimiento, no me acuerdo bien, se debe acordar mejor César. ¿Por qué? Porque nosotros salimos a pedir apoyo en el sentido de que no reciban los fondos de Minera La Lumbrera, porque entendíamos que la lucha también pasa por las universidades, y que las universidades, el conocimiento científico tienen que estar en apoyo a los pueblos, que las organizaciones sindicales tienen que estar en apoyo a las asambleas socioambientales de cada lugar. ¿Saben por qué? Porque hay mucha sabiduría en los pueblos. Hay mucha sabiduría y además mucha resistencia. Entonces, para formar, digamos, luchas ensambladas entre asambleas, organizaciones, sindicatos, universidades, los consejos superiores de cada universidad son sumamente importantes en estas luchas. Aprendimos a coordinar todo eso. Es más, nosotros hemos logrado que la Universidad Nacional de Córdoba dictara resoluciones en contra de la recepción de los fondos de Minera La Lumbrera, gracias a haber intervenido en los consejos superiores, y donde incluso se elaboró un código de ética para con los profesionales, porque eso tiene mucha importancia y mucha incidencia en los pueblos. Entonces, pero todo eso, todo ese movimiento que hemos generado nosotros a partir de la iniciación y puesta en marcha de Minera La Lumbrera, también hemos aprendido a que las manifestaciones de los vecinos, de las organizaciones socioambientales, no solo están en la calle, no solo están en algunas instituciones, como les decía recién, sino también cómo ejercemos nuestros derechos como comunidad, en cuanto a que somos nosotros parte de una gama innumerable de derechos, de intereses difusos. Aprendimos lo que es la autodeterminación de los pueblos, de lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos, para que no nos modifiquen nuestro ambiente. Aprendimos lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahora también son ambientales. El otro tratado internacional que también habla de la autodeterminación de los pueblos en cuanto a los recursos naturales, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, una serie de acciones que concluyeron con una presentación en un amparo ambiental en el año 2010, y que por supuesto que en las instancias provinciales nos fue rechazado todo tipo de derechos, pero recurrimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el año 2014 tuvimos con un acampe de por medio, porque hicimos un acampe frente a la Corte de Justicia de la Nación, en donde sacamos un dictamen favorable de la que en aquel momento era la Procuradora de la Nación, Gil Carbó, y en el año 2016 volvimos de nuevo a hacer otro acampe en la Corte de Justicia de la Nación, porque entendíamos que tenían que tener un fallo definitivo. Bueno, en ese momento fue en marzo del 2016, por primera vez nos reconocen el derecho de los pueblos a ser escuchado, que es lo que dice la Ley General del Ambiente, a la participación ciudadana, que está perfectamente legislada en su artículo 19, 20 y 21, y cuando logramos ese fallo favorable, volvió el expediente a
acá a la ciudad de Andalgalá, y a través de la acción vecinal, digamos, venimos caminando por la vida todos los sábados. El sábado pasado se realizó la caminata por la vida número 556, y se ha ido logrando una concientización muy grande a nivel del pueblo y a nivel de provincia. Nosotros le llamamos la batalla cultural ganada, porque logramos que la opinión pública se opusiera a este sistema de mega explotación minera en nuestros territorios. Perdón, Es así. perdón, Sergio, si podés ir redondeando así. Sí, te digo esto y ya termino. Compañeros. Esta victoria que tuvimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha terminado plasmada en una ordenanza municipal de prohibición de explotación minera en la cuenca del río Andalgalá. Entonces, a partir de esa traba, hoy en día está absolutamente frenada la explotación minera de Agua Rica. Entonces, decía, y ya con esto cierro, que la acción de los vecinos y vecinas es importantísima, pero también interactuar y sentir el apoyo de los gremios, sentir el apoyo de las universidades, sentir el apoyo de muchas organizaciones, ha sido fundamental para esto. Y acá nosotros hicimos una de las UAC, creo que la UAC 14ª se hizo acá en Andalgalá. Así que es una manera de tejer redes entre todas las asambleas socioambientales y en todos estos espacios. Así que bueno, yo les doy las gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad de en pocas palabras, resumir más de 20 años de lucha. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Sergio. La verdad que estaríamos mucho más tiempo escuchando cada uno, pero lamentablemente tenemos varios para intervenir y bueno, no mucho más tiempo. Disculpas. Ahora Dante sigue. Sí, muy breve, solamente para, bueno, primero, Dante Patrignani, mi nombre, soy secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca. Para completar la intervención de Emilce, fue muy interesante. ¿Qué poderes estamos enfrentando acá para que esto de Vaca Muerta no impacte en Bahía Blanca? Hará más o menos un año y medio, principio del año pasado, organizado por los sectores económicos importantes de Bahía Blanca, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, se realizó un mega evento para analizar la repercusión de Vaca Muerta en Bahía Blanca, planteándolo como la segunda o la tercera fundación de Bahía Blanca en cuanto al impacto económico y social que podría tener eso. Por supuesto, estaban representantes de los partidos políticos mayoritarios, la Nueva Provincia, que hizo una terrible campaña, sigue haciendo, ¿no? Cada tanto aparece algún artículo reclamando que se reactive el proyecto, que se realice famoso las obras del tren a Bahía Blanca, Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Y es una ciudad que en ese aspecto es bastante complicada, ¿no? Inclusive creo que en la campaña electoral estuvo Alberto Fernández, acompañado por quien era el candidato en ese momento del Frente de Todos, Susbieles, que hoy después de perder la intendencia, fue nombrado como presidente del consorcio de gestión del puerto. Y planteó Alberto Fernández claramente que Vaca Muerta iba a ser para Bahía Blanca, que el puerto de Bahía Blanca tenía que ser fundamental y el lugar natural de salida y entrada de los productos que salieran y entraran a Vaca Muerta, ¿no? Hoy vemos pasar seguido el tren que viene con las arenas para el fracking. Bueno, a partir de eso decidimos hacer una serie de charlas referidos a esto, hicimos 3, nos quedó precisamente la última, que es el impacto en Bahía Blanca, que quedó para este año, pero la pandemia nos lo impidió hacer. Hay toda una campaña y una esperanza en que Vaca Muerta
haga despegar definitivamente a Bahía Blanca, bla, 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 pero las consecuencias de eso serían complicadas, ¿no? Uno de los números que se daban en esa época era que el puerto, lo que es no solamente el puerto, sino lo que es todo el parque industrial y la zona donde operan estas compañías, se duplicaría. ¿Sí? Hace unos cuantos años se logró frenar, no sé si fue triunfo nuestro, la crisis económica, el proyecto de dragado hasta Cerri, hasta el fondo de la ría, que fue una lucha bastante importante. Y bueno, si se concreta estos proyectos de los sectores económicos de Bahía, eso que pudimos parar en su momento se concretaría ahora porque necesita muchísimo más espacio. Y bueno, está complicado. Recién cuando hablaba Sergio, también recuerdo, yo militaba, ahora estoy jubilado, pero soy docente universitario, militaba en el gremio de los docentes universitarios y te dio la gran discusión sobre si la Universidad Nacional del Sur aceptaba o no los fondos de la lumbrera. Fue una lucha muy brava, pero que perdimos lamentablemente. El Consejo Superior, con todos esos argumentos de practicidad y de pragmatismo de que se necesitaban fondos, terminó aprobando la recepción de los fondos de la lumbrera. Bueno, nada más que eso, simplemente ilustrar un poco lo que estaba pasando en Bahía. Gracias Dante. Ahora sí el compañero Raúl de Tribuna Ambiental. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la participación, por dejarnos participar, digo. Soy, bueno, docente en la universidad acá en La Plata, también soy delegado de la facultad, recién se hizo mención a eso, por eso me parece oportuno también mencionarlo, que estamos precisamente en estos días, entre miércoles y jueves, que tenemos paro. Bueno, pero vinculado con los activismos, yo hablo en nombre de Tribuna Ambiental Nacional, somos una organización ambiental vinculada con el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, estamos en 22 provincias, y bueno, y fundamentalmente, yo estoy acá en La Plata, así que provincia de Buenos Aires es una de las centrales en cuanto a que tenemos en muchísimos pueblos compañeros de Tribuna Ambiental. Con lo del extractivismo hemos tenido mucha actividad en todo este último tiempo, entendiendo al extractivismo como un despojo de la riqueza natural, directamente dirigido a las exportaciones, a los mercados externos. El objetivo del gobierno centralmente con fogonear todas estas actividades, básicamente persigue la generación de dólares para destinarlo no a los planes de salud, no a los planes de vivienda, no a los planes de educación, no a los salarios de los docentes, a los salarios de los médicos, sino que a pagar la deuda externa ilegítima, fraudulenta, totalmente usuraria, como bien expresaron algunos de los oradores al principio. En cuanto a las actividades que el gobierno nos parece que está fogoneando y que son netamente extractivistas, la megaminería a cielo abierto, como ya se mencionó, el tema del fracking petrolero, fundamentalmente de Vaca Muerta, pero vinculado con el tema del negocio agropecuario, hay varios rubros. Uno de ellos es el tema de los transgénicos con el uso de los agrotóxicos. Recientemente, la semana pasada, ha habido una aprobación medias de un trigo que disfrazado como de resistente a la sequía, se esconde por detrás el tema de que es un transgénico más, de que el glufosinato de amonio, que es un herbicida más potente que el glifosato, pero igualmente
más potente respecto a la función herbicida, pero igualmente de tóxico, igual que el glifosato. Situación que está totalmente comprobada. Hay un estudio que salió, ni bien se intentó aprobar esto del HB4, del trigo HB4, un estudio de unos científicos de la Universidad de Buenos Aires respecto a tratamientos de animales con glufosinato, y todos con resultados tremendos, 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 es decir, que es de una toxicidad espantosa. El gobierno, ¿cómo fogonea toda esta situación? Con lo del plan agroalimentario. En el plan agroalimentario, como se mencionó, en la próxima década, la ampliación de la cosecha, obviamente, es sobre la base de fogonear esto. ¿Esto qué otras cosas trae? Muy bien se dijo lo del tema de la deforestación, del avance de la frontera agropecuaria. Yo justo de ese tema soy docente de una materia forestal en la facultad, y que de ese tema habría muchísimo para conversar, pero fundamentalmente hay que rescatar estas 80.000 hectáreas que en plena pandemia se deforestaron en la región chaqueña. Entre Salta, Santiago, Formosa y Chaco, 80.000 hectáreas desde el 15 de marzo al 1 de octubre. Es decir, una situación terrorífica, como si esa actividad fuera realmente esencial. Es una cosa traída de los pelos totalmente. Bueno, otra de las actividades vinculadas con el extractivismo tiene que ver con el tema de los incendios. 14 provincias con cientos y miles de focos de incendio en todos lados, en donde fundamentalmente la quema de lo del Delta y la de la zona de Córdoba, con 190 y pico mil hectáreas quemadas, bueno, es de una gravedad tremenda. Se han detectado que para el presupuesto del 2021, el plan de manejo del fuego tiene asignado un 50% de lo que tuvo asignado en el último presupuesto aprobado, que fue el del 2019. En el 2020 no tuvimos presupuesto. Bueno, en el 2021 va a tener un 50% menos de presupuesto el plan de manejo del fuego, con lo cual directamente se llegan a producir otros incendios y obviamente no se van a pagar de ninguna manera. Finalmente, otra de las cosas emblemáticas del extractivismo es el tema de los intentos del gobierno nacional de hacer un acuerdo con China por la instalación de granjas productoras de carne porcina, con las secuelas de contaminación del aire, del agua, de los suelos, de la posibilidad inmensa que hay de producir enfermedades zoonóticas, como ha ocurrido en otros lugares. China obviamente se quiere sacar de encima este problema, por eso tiende a firmar convenios con todos los países que se le ofrezcan para el tema de este tipo de producciones. Y el gobierno, sin interesarle nada el tema del medio ambiente, de alguna manera fogonea esto. A partir de las movilizaciones populares que hubo, 3 o 4 movilizaciones muy numerosas todas, sobre todo la última de agosto, el gobierno ha anunciado una postergación de la firma del acuerdo con China en función de incluir aspectos medioambientales. A confesión de parte, relevo de prueba, dice el dicho, de alguna manera impusieron estas cuestiones ambientales producto de la movilización, pero reconocen de que antes no le vengo de bolilla a ese tema, con toda la gravedad que tiene el tratamiento del tema. Nosotros como agrupación nacional estamos sacando un boletín que en algunos casos es semanal, pero normalmente es quincenal. Pueden pedir a la compañera nuestra a Joana, de Bahía, ella lo tiene y es de distribución general, en donde hablamos de todos estos temas semana a semana de los que estamos trabajando.
Obviamente, acá en La Plata tenemos también las problemáticas del pueblo petroquímico, que está, nosotros somos de La Plata, Berisso y Ensenada, es decir, las tres probabilidades que tenemos problemáticas con los humedales, problemáticas con el petróleo, problemáticas con una fábrica de coque, de carbón de coque, que se llama Copetro, que contamina a todos los vecinos de Berisso, de Ensenada y buena parte de La Plata. Estamos en una lucha terrible, pero en la connivencia que tiene con los organismos municipales y provinciales, directamente por eso la planta sigue funcionando. Hay también una traza de una autopista que va a arrasar con un parque público y va a hacer unos diques en unos humedales, situaciones que también están, son muy controvertidas. Y bueno, y después lo otro que queríamos resaltar era de que hemos presentado un proyecto de ley de humedales, el bloque de los partidos que están en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde tiene algunas cosas parecidas al resto de los proyectos, pero fundamentalmente establece una divisoria de aguas terrible en función de que le damos poder de veto a las asambleas ambientales, asambleas de campesinos, asambleas de pueblo originario, asambleas de técnicos, de personal del lugar, le damos un poder de veto sobre el tratamiento, sí, ya estoy terminando, sobre el tratamiento de los humedales. Después hay otro proyecto contra la deforestación. El proyecto de humedales también plantea la supresión de las quemas y lo de la deforestación también. Y después en la legislatura de Córdoba los compañeros han presentado un proyecto de que todas las tierras quemadas se prohíba el cambio de uso del suelo. Bueno, esto de alguna manera es un panorama general. Muchas gracias nuevamente y cualquier aclaración con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Ahora tiene la palabra Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Gracias a Tata por la invitación. Bueno, yo soy una simple vecina de acá de Santa Clara del Mar, partido Mar Chiquita. No tengo todo el conocimiento ambiental de las personas que me antecedieron, que escuché atentamente y realmente es terrible todo lo que contaron y con la claridad que lo contaron. Soy docente jubilada de escuela primaria y bueno, por empezar, quiero aclarar de que obviamente todos estos problemas ambientales que estamos sufriendo, desde el extractivismo a el tema de, bueno, de los incendios, la deforestación, las fumigaciones, tiene que ver todo con un sistema capitalista que es el que nos está exprimiendo, nos está explotando y que está haciendo sus grandes negocios y que lo venimos sufriendo desde hace siglos, ¿no? Y se va acentuando. Hemos visto cómo se fue acentuando en las últimas décadas, fundamentalmente con el tema de las fumigaciones a partir de los años 90, con las semillas transgénicas, con el tema de la entrada a Monsanto a la Argentina. Y que ahora, por ejemplo, Felipe Solá, que en su momento había hecho esta entrada nefasta al agronegocio, ahora está proponiendo el tema de las megagranjas porcinas, que como ya comentó Raúl, tiene todas estas consecuencias nefastas para el medio ambiente y para la salud nuestra, ¿no? De todos los argentinos. Bueno, yo les quería comentar brevemente lo que ocurre acá en el partido de Mar Chiquita, especialmente en la costa del partido de Mar Chiquita, que va desde el balneario Mar Chiquita, donde está la albúfera, que es la única albúfera de América. ¿Se trabó, me parece? Se le cortó, me parece. Hola, ¿qué tal? ¿Volvimos? Se me había ido. Sí. Dale. Bueno, sigo, continúo. En el partido de Mar Chiquita, desde la costa de Mar Chiquita, nosotros tenemos dos realidades.
tenemos toda la zona costera, que va desde el balneario Mar Chiquita hasta Playa Dorada, y luego tenemos toda la zona de campo, que nosotros le llamamos el Mediterráneo, que es todo lo que lindera desde a partir de la Ruta 2 hacia el interior, de la parte del interior del partido, donde hay localidades como, por ejemplo, Vigorata, Vidal, General Pirán, que tienen otra realidad totalmente distinta a la que tienen las localidades costeras, ¿no? Nosotros acá estamos sufriendo prácticamente varias cuestiones en cuanto a lo ambiental, y los vecinos y las vecinas nos hemos reunido en una asamblea que se llama Paremos el Desierto Verde, que funciona hace 2 años, va a cumplir 2 años, en base a que nos encontramos que nos estaban fumigando prácticamente frente a nuestras caras. Nosotros acá en la Ruta 11 tenemos varios campos donde se realiza el cultivo extensivo y por lo tanto se fumiga, ¿sí? Pero también hay viviendas linderas a la Ruta 11 y tenemos las localidades. Santa Clara es una de las más que tiene más cantidad de residentes, pero también en Mar de Cobo, tenemos Sacamén Norte, tenemos Parque Lago, tenemos Santa Elena, que están sufriendo en este momento fumigaciones prácticamente a menos de 20 o 50 metros de las viviendas de los pobladores. ¿Cómo fue esta situación? Bueno, acá aparentemente no había en el partido Mar Chiquita ninguna reglamentación, ninguna ordenanza que regulara el tema de las fumigaciones. Por eso la Asamblea comenzó a trabajar hace 2 años con el Consejo Deliberante, que hasta el 10 de diciembre estaba conformado de una manera, porque estaba en el gobierno municipal, estaba Juntos por el Cambio, estaba el intendente Ronda, y actualmente la gobernación, la municipalidad cambió de partido político y ahora lo conforman el Frente de Todos, cuyo intendente es Paredi, que es el mismo intendente que teníamos antes del 2015. La cuestión es que se hizo una ordenanza a espaldas del pueblo, en medio de la pandemia, autorizando las fumigaciones a 150 metros de las viviendas, a 50 metros de los cauces de agua y a 200 metros de las escuelas rurales. ¿Qué ocurrió? Esa ordenanza fue vetada de un día para el otro, conformada y realizada prácticamente por la sociedad rural de Mar Chiquita y votada por unanimidad por los concejales, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio y la coalición cívica, que votaron a favor. Obviamente esto produjo un rechazo en toda la población y se hizo una caravana que fue multitudinaria en rechazo a esta ordenanza, y sumado a esto es que en esta zona de la Ruta 11, por zonificación, estamos en una zona que es de urbanización, que es semiurbana, en la cual está prohibida el cultivo extensivo. Por lo tanto, no debería haber fumigaciones. Y el juez Casas de Mar del Plata dictaminó, a través de una cautelar, que están prohibidas las fumigaciones a 1.500 metros de las viviendas. O sea que toda esta zona no se debería fumigar. ¿Qué ocurre? La sociedad rural y todos los productores, los dueños de los campos, que no viven acá, porque obviamente son campos arrendados, o son campos que están prácticamente vacíos, y los dueños no viven en esta zona, viven en otros lugares, siguen fumigando como si nada. Entonces tenemos que estar los vecinos controlando que los mosquitos no anden esparciendo el veneno en los campos linderos a la Ruta 11. Esto hace que constantemente tengamos que estar denunciando a través de la policía ecológica. Cada vez que nosotros hacemos la denuncia y viene la policía ecológica a corroborar, nos encontramos que ya el mosquito se va o se interna en el campo y no lo podemos ver. Quedan algunas denuncias
o sea, obviamente en la Fiscalía, pero no se da curso a que se prohíba o se deje, quede sin efecto el hecho de las fumigaciones. O sea, están violando totalmente la cautelar judicial que el juez Casas impuso sobre esta zona. Y hace unos 10 días más o menos, el abogado de uno de los campos grandes de acá está pidiendo la recusación del juez Casas para que no se dé sin efecto la cautelar. Es decir, en cuanto a las fumigaciones, es terrible lo que nos está pasando. Bueno, ya todos sabemos los efectos que tiene que ver con el glifosato y los demás agroquímicos, que son muchos, que no solamente es el glifosato, que nos están produciendo sobre la salud. Y más que nada sobre la deriva que producen estos agroquímicos, porque ya sabemos que se van esparciendo por aire, suelo y agua, y está lloviendo, la lluvia ya tiene glifosato. Es decir, estamos en una situación muy extrema en cuanto a que nos están envenenando en la cara, sobre nuestras cabezas, y el Estado, en este caso municipal, hace oídos sordos ante el reclamo de la población. Se hicieron 2 marchas, 2 caravanas multitudinarias, rechazando el tema de las fumigaciones, y todos los demás impactos ambientales que nos están afectando. Por ejemplo, en la Albúfera, que tiene parte de humedal, ya desde el año 2013 se está impulsando un barrio privado, en la cual se logró frenar en el 2014 la construcción de ese barrio, que produciría un impacto ambiental terrible hacia la zona de Mar Chiquita. Actualmente, cada cambio de gobierno buscan la manera de activar el barrio, pero por suerte, los vecinos del balneario Mar Chiquita están muy atentos a cualquier tipo de acción que quieran hacer en cuanto a la construcción o a buscar la manera de hacer un impacto ambiental negativo en la zona. También, bueno, tenemos el problema del robo de arena, y hay ya denuncias de camiones y camiones municipales que se llevan la arena de los médanos, de las playas, hacia la zona del Mediterráneo y los venden a los corralones privados. Es decir, tenemos un panorama, sí, voy cerrando, tenemos un panorama ambiental acá en Mar Chiquita muy, muy complicado, y solamente la acción en este momento es la acción de los vecinos que estamos organizados en la lucha. Bien. Sigue Zulma y después César. Yo, si no hay más anotados, porque se va haciendo tardecito, le propondría a Emilce, que dio un panorama así general, que si puede hacer un cierre. Si hay alguien que quiere plantear algo, que se anote, pero sería una pena que nos quede todo en el aire, ¿no? Decía Emilce, digo, no, algo sería bueno darle un cierre. Lo comento ahora, la idea no es cerrar esta discusión en absoluto, es empezar una serie de charlas de este tipo, y creo que desde la secretaría en la que estoy, junto con la CTA, nos interesa mucho y los vamos a volver a convocar pronto. Así que les propongo esto, que sean de Zulma. César quería comentar algo, también después de ese informe por ahí puede cerrar. Emilce. Después cierra Emilce. Bien. Si alguien quiere anotarse, dejar alguna información o algo, lo hace en el chat. ¿Están de acuerdo? Bien. Zulma. Sí. Bueno, en principio quisiera agradecerles y felicitarlas por este intento de unir las luchas socioambientales con organizaciones que tienen la verdad que un peso muy importante en lo que suceda en el futuro. Y los trabajadores, sobre todo,
las organizaciones que tienen que ver con los derechos laborales son en este momento en particular esenciales, porque todos saben que las organizaciones ambientales están sobre todo conformadas por vecinos que iniciaron sus luchas o iniciamos nuestras luchas como papás, como mamás, luchando por nuestros derechos básicos de salud y a un ambiente sano. Pero hay organizaciones que tienen estructura para llevar adelante también una lucha. Y la verdad es que hace falta el compromiso de los sindicalistas. Y lo que vemos, por ejemplo, en la provincia del Chubut, es que hay sectores que toman decisiones muy equivocadas. Es el caso, por ejemplo, de Quiroga, de ATE, que ha apoyado la megaminería en nuestra provincia, ni hablar de los gremios de petroleros y WOCRA. WOCRA en su momento sirvió de brazo violento, podríamos decir, contra la Asamblea del Valle de Rawson, Playa Unión, Trelew, Puerto Madryn, que en sus periódicas visitas a la legislatura, para de alguna manera vigilar lo que hacían los legisladores, bueno, golpearon a nuestros compañeros para que de alguna manera se apruebe el marco regulatorio de la minería. Por suerte, no se logró que eso quede, digamos, de alguna manera plasmado. Así que lo que quiero plantear, ya para, digamos, como una propuesta concreta, es comenzar a presionar dentro de los sindicatos para que esta lucha tenga un apoyo fuerte por parte de estas organizaciones. Por ejemplo, la CTA de Yasky. Dentro de la CTA de Yasky está el gremio Asigemil de San Juan. Lobby importante como el que hace este gremio en la legislatura, visitando cada uno de los legisladores cuando hay sesiones, digamos, no puede ser más claro. Es decir, ¿qué hay dentro de las organizaciones a nivel nacional? Esta clase de dirigentes que lo único que les importa es el dinero, nos están traicionando, y hay que decirlo con nombre y apellido. Toda esta desgracia que nos está sucediendo, todo esto que ustedes describen tan crudamente, que a veces hasta pienso que se hace costumbre, sinceramente, porque es muy triste escuchar que los niños se enferman, que las mujeres pierden sus embarazos, que hay niños que mueren. O sea, acá hay que decir con nombre y apellido cuáles son los responsables. Y Alberto Fernández, presidente, y Mariano Arcioni, gobernador de la provincia del Chubut, quieren entregar a nuestra provincia a las mineras. No lo vamos a permitir. Y para ello necesitamos el apoyo de las organizaciones a nivel nacional. Sabemos perfectamente que ciudades como Comodoro Rivadavia, como decía la compañera, a la cual también felicito, Emilce, que habla de un proceso de extractivismo, sabemos que estas ciudades son fundamentales, como por ejemplo Comodoro Rivadavia, Caleta, Córdoba, por donde sale todo el petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge. Pero bueno, ha llegado el momento de decir basta. Y ante esta cuestión también quería comentarle al compañero de Tribuna Ambiental. Estuve en una charla que dieron un Zoom en que se reunió la gente del Partido Obrero, que habla del tema de los vetos y la participación de la comunidad. Le puedo asegurar al Partido Obrero que no hay posibilidad de controlar la minería con ningún tipo de participación. En la provincia del Chubut estamos en contra de la minería. No es no. Porque vamos a ver, volvamos sobre lo que se está hablando y lo que está diciendo hace un momento, decía la vecina. Tenemos que salir corriendo atrás de las avionetas que fumigan. Tenemos que salir corriendo atrás de las petroleras que encima no nos van a dejar pasar porque son yacimientos vigilados con cámaras,
con drones, con gente especializada en seguridad, no se puede controlar las transnacionales. Una vez que ingresaron, no hay posibilidad de control. Entonces, no es no, y eso es lo que le estamos pidiendo al Partido Obrero hace muchos años, y le estamos pidiendo a todos los partidos que han sido gobernantes en este país. Entonces, empecemos a tomar decisiones claras. ¿Esto es blanco o negro? Porque es la vida nuestra o el dinero de las transnacionales y de los políticos, ¿no? Que han sido cómplices en todo esto. Bueno, esas 3 cositas quería decir por el momento. Le iba a dar la palabra a César, así aparte cerraba, pero se anotó otro compañero, Diego, no sé si para decir algo cortito. Si quieren le damos la palabra a Diego y después cierran César y Emilce. No sé dónde está Diego. ¿Diego está? Acá estoy. Buenas compas, nada, muy buenas todas las intervenciones. Yo soy Diego, milito en el PTS en Bahía Blanca. No, simplemente algo cortito. Me pareció que estuvo muy bueno el espacio que nos podamos encontrar compañeros que estamos en las luchas socioambientales en todo el país. Y por ahí, nada, yo por ahí soy medio nuevo en todas estas luchas y por ahí mucho no conozco, pero me parece que está bueno, digo, que haya más de este tipo de espacios. Siento que, me parece a mí como que falta por ahí un poco más de coordinación quizás entre todo el ambientalismo a nivel nacional. Yo no sé, por ahí los compas que por ahí me quedé con ganas de poder ahondar más en eso, que ya tienen muchos años, incluso compañeros con décadas de experiencia y de seguir esta lucha, de cómo ven, de cómo han visto cómo se ha podido o no articular el ambientalismo a nivel nacional y qué es lo que consideran que faltaría, digamos, para poder, digamos, articular, digamos, distintas organizaciones con distintas luchas, pero que tiene una matriz única que es contra el extractivismo capitalista, que es algo que estuvo dando vueltas, y en relación a eso diversas luchas, pero me pregunto por ahí, bueno, ¿qué es lo que ha faltado, digamos, para poder articular con fuerza un espacio de coordinación nacional que nuclee estas luchas y que haga que por ahí la voz ambientalista tenga mayor peso? Por ahí es algo que me parece que estaría bueno poder profundizar más ese tipo de debates para futuros encuentros. Y acá una compa de Chubut me dice que aproveche invitar a la coordinadora ambiental. Acá en Bahía nos estamos viendo también la problemática de que faltaba por ahí un espacio de coordinación entre las distintas agrupaciones ambientales. Estamos formando un grupo de coordinación ambiental entre distintas agrupaciones y de ahí surge un poco la invitación de Tata, de su espacio en la Secretaría de Medio Ambiente de la CTA. Pero bueno, la pregunta en definitiva, si estaría bueno ahora que van a cerrar los compas que habían arrancado, es eso, por ahí de cómo ven, cómo se ha dado esta articulación o no del ambientalismo a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, sigue César y después Emilce. Bueno, primero quiero agradecerle el espacio a Enrique, a Tata, a Ana, que ha coordinado muy bien, y a todos los que han intervenido. Yo iba a hablar, bueno, Mónica avanzó sobre el tema salud, que me parece importante, es las consecuencias ambientales sobre la salud son nefastas. Entre Ríos hay una estadística que, bueno, no quiero dar números, pero la mayoría de los chicos que van al Garrahan son de esta provincia, que es una de las más castigadas con el tema agrotóxicos. La esterilidad, linfomas, leucemias, etc. Y la discapacidad que está asociada a esto también, que es un punto muy importante y que afecta al 10% de la población
Argentina. Así que es algo para tener en cuenta. Respecto a los proyectos de los humedales que mencionó el compañero Raúl, hay 12 proyectos. Lo que no tiene ninguno de ellos es el cuestionamiento a la propiedad de la tierra, a la tenencia de la tierra. Y esto me parece que es central porque las islas del Paraná han sido usurpadas, todas, con la connivencia del poder político, del poder judicial, y que nosotros entendemos que deben ser expropiadas, ¿no? Porque no tenemos la fuerza para hacerlo, pero deberíamos plantearnos que tienen que ser expropiadas y declaradas a toda la zona de isla como un parque nacional público. ¿Y qué hacer con los trabajadores rurales, los pescadores artesanales? Quizás Lenin en algún momento dio alguna fórmula de organizar cooperativas de trabajadores artesanales y demás que se podría recuperar. Me parece que eso es importante y que no lo plantea tampoco el proyecto del Frente de Izquierda. Me parece que el uso y la propiedad de la tierra hay que cuestionarlo y es central en cualquier iniciativa política que tengamos, porque si no vamos a quedar escasos, no alcanza con participar en las asambleas, no alcanza en tener buena voluntad, no alcanza con eso. Hay que tener un proyecto, un horizonte político. Y es verdad lo que decía recién el compañero, que no hay una coordinación nacional de las luchas ambientales. El otro día con Tata participamos del lanzamiento de Ambiente en Lucha, que nos parece una instancia interesante, nos pareció muy bueno, porque hubo experiencia de todo el país. El compañero ahí mencionaba otras, así que me parece que este es el desafío de unificar las luchas, no solamente en las provincias, sino a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por el espacio. Emi. Bueno, antes acá leía en el chat que Enrique preguntaba acerca de la cuestión de la DAO, bueno, las principales empresas del polo poniendo plata para un gran complejo deportivo o competir a las escuelas por un proyecto participativo. En relación a esto me parece que también son cuestiones claves que no solamente suceden en Bahía Blanca, sino que vemos que en diferentes territorios donde justamente están estas empresas que se caracterizan por estos modos de producción que generan altos impactos socioambientales, forman parte también de su modo de estas políticas de responsabilidad social empresaria, que justamente uno cuando las ve cómo se diagraman y cómo se construyen, justamente tienen una escala transnacional, ¿no? Como cómo se construyen en estos foros como el Foro Económico de Davos, jornadas especiales donde justamente se juntan las mineras, las petroleras, las petroquímicas, digamos que no son políticas así, digamos, poco pensadas, sino que por el contrario, justamente tienen una sistematicidad como se construyen. Y en ese sentido, uno, por ejemplo, a mí me ha pasado de ver, bueno, a ver, económicamente, ¿cuánto significan para las empresas? En realidad, cuando uno saca porcentajes en relación, por ejemplo, al volumen de ventas o demás, son números que no llegan ni al 1%, realmente es muy poco eso que ellos llaman inversión social. Ahora bien, me parece que sí es fundamental los efectos que generan. Y en ese sentido sí, me parece que cuando uno piensa esto de los territorios, tienen una fuerte, digamos, justamente impacto en el entramado social de esos territorios, y que justamente incluso a mí me ha pasado de estar en vinculación con organizaciones donde incluso no es tan fácil llevar esa cuestión del juzgar que si está bien o está mal, porque estamos hablando de territorios que por lo general son territorios súper vulnerables socialmente, donde justamente también estas empresas se aprovechan de espacios que son, digamos, que justamente no ocupa el Estado, y en ese sentido, por ejemplo, las vemos haciendo las escuelas, la pintura, que los libros y otras cuestiones, y en ese sentido sí tienen un fuerte efecto, yo las veo como la gestión de la conflictividad social, digamos, espacios donde uno ve que son
que han sido espacios de organización y de lucha, o que son potencialmente esos espacios, uno ve que al entrar este tipo de políticas justamente en acción, lo que hacen es como desmultiplicar los posibles en tanto también posibles futuras acciones de lucha. Y esto que quizás suena más teórico, cuando uno, por ejemplo, ve Huaite, donde justamente es donde las empresas intervienen activamente y de manera territorial, digamos, se puede contar historias muy concretas en relación a eso. Por eso me parece que es algo que, sobre todo acá en Bahía Blanca, por ejemplo, que se ha puesto muy en funcionamiento a partir de lo que fue los escapes del 2000, la organización y la lucha de la gente, es algo que sigue actuando hasta el día de hoy de la misma manera, y por lo cual me parece que, bueno, que sí es algo una problemática muy presente, ¿no? Y que siempre cuando aparece un nuevo proyecto extractivista, estas políticas se hacen presentes. Bueno, y no sé si me habían dicho un poco de tratar de cerrar. Bueno, me dejaron una gran responsabilidad, Tata. La verdad que, bueno, a mí me fue súper enriquecedor poder escuchar todas estas luchas, todas estas experiencias de organización, y creo que lo que da cuenta de esto es, bueno, de justamente esta cartografía tan extensa del extractivismo dentro de nuestro país, pero también de las luchas y de las resistencias. Me parece que dimos acabados ejemplos de la contradicción justamente entre estos procesos extractivistas con la vida misma, pero me parece que una cuestión que al menos yo quisiera, en esto para ir cerrando y que quedó ahí hilvanado en algunas discusiones, es esta cuestión de que a veces nos aparece entre esta falsa dicotomía que se establece entre la ecología o el desarrollo. Y que en ese sentido creo que tenemos muchos elementos para dar cuenta de que eso no es tal. Hay veces que yo pensaba, por ejemplo, cuando un compañero al principio le preguntó a César qué era lo malo del dragado, César lo argumentó muy bien en términos ambientales, en Bahía Blanca incluso, bueno, también podríamos argumentarlo y sumarle elementos, pero me parece que antes que todo nos tenemos que preguntar ¿para quiénes es el dragado? ¿Para qué? ¿No? Sobre todo, me parece que es la pregunta por la cual tenemos que empezar. Porque en esta falsa dicotomía, que me parece se establece entre ecología y desarrollo, cuando uno va a ver entonces, decir, bueno, generan toda esta destrucción ambiental que siempre es social también, pero ¿generan desarrollo económico? Por supuesto que muchas veces esos trabajadores de las empresas transnacionales son trabajadores que conforman un grupo selecto con salarios muy por encima de la media, eso no lo vamos a negar, pero todas estas empresas se caracterizan por ser intensivas en capital, pero no en trabajo. En Bahía Blanca, por ejemplo, en términos concretos, podemos decir que empleos directos del polo genera el 1% de la PEA, pero también otra cuestión que tienen estas empresas a la hora de pensar y mirar la cuestión de los trabajadores, es que, por ejemplo, en Bahía Blanca, si sumamos los indirectos, se suman un 2% más, pero esos trabajadores están altamente precarizados y en este tipo de procesos productivos que están expuestos a gran riesgo, lo que vemos también es que tenemos acumuladas muertes de trabajadores y un montón de otros accidentes que implican estos riesgos de trabajo que muchos incluso creo que los desconocemos, pero acá por ejemplo en Bahía Blanca hicimos un mural con una lista de los trabajadores que han muerto en este último tiempo, tanto en el polo como en el complejo portuario. Me parece que son cosas a no dejar de lado. Y después, la cuestión también, cuando uno ve, bueno, a ver, cómo se reparte la torta de lo que generan estas grandes transnacionales, al menos yo de lo que conozco, pero es algo que en general se repite en este tipo de empresas, es que uno ve que se llevan el 90% más de la riqueza que se generan, y esa cuestión, esos dólares que entran, que los gobiernos progresistas de hace una década los usaron para políticas sociales, pero ahora incluso hay que usarlos para pagar esta deuda ilegal, como ya muchos otros han planteado, son las migajas de estos procesos de lo que se lleva en todas estas grandes empresas. Entonces a mí hay veces que cuando la discusión se pone en esos términos, me parece que quedamos entrampados en la mezquindad de lo que nos ofrecen o nos pretenden plantear los gobernantes. Cuando uno va a esa cuestión tampoco, entonces es una falsa dicotomía,
Y ni hablar que si uno piensa en lo que fueron los gobiernos progresistas, que incluso financiaron sus políticas sociales a partir de los dólares surgidos de la renta de estos procesos extractivos, uno ve que cuando ve la masa, los pobres siguieron siendo más pobres y los ricos siguieron siendo más ricos. La diferencia es que había un poquito más para repartir. Entonces, a mí hay veces que cuando se plantean estas cuestiones, me parece que hay algo que tenemos que seguir discutiendo y poniendo sobre la mesa, de que no nos generen estas falsas dicotomías que creo que justamente nos desvían, cuando incluso si vamos más allá de la cuestión del desarrollo económico, en esta situación actual que estamos todos en nuestra casa, en este Zoom, en esta vida pandémica, justamente lo que estamos dando cuenta a este sistema, y me parece que es también importante, es que esta pandemia deja expuesto más que nunca de los límites a los que estamos llegando como proyecto civilizatorio. Entonces, esas cuestiones me parece que quizás este momento nos ayude, porque a veces otros momentos era más difícil tener cierta percepción o cierta cuestión cuando uno planteaba estas cuestiones de los límites a los que estábamos llegando como civilización, y me parece que eso también es algo que por ahí no salió por tantas cuestiones que estamos atravesando cada uno, pero que también me parece que es un buen momento para poner sobre la mesa. Así que bueno, no sé. Impecable. Impecable. Nos quedamos pensando, Emilce, porque la idea justamente es eso. Si alguno de los que estamos acá la tuviera tan clara, o hubiera derrotado a las multinacionales que tuvieran que irse de la Argentina, lo seguimos. Pero justamente creo que lo que nos une, y por eso creo que fue tan bueno este conversatorio, porque cada uno contó lo suyo, y bueno, tenemos que seguir pensando, trabajando, elaborando. Es un tema, la unidad, ¿no? Yo entré, a Zulma la conocí en la red por el agua, la marcha del agua, y aprendí muchísimo en ese grupo porque me contacté con otras cosas que no conocía, y bueno, también con los compañeros en los que estoy en Ambiente en Lucha, y a los compañeros con Diego estamos desde hace rato, desde que empezamos a proyectar la película de María. Con el CTA estamos hace añazos en esta lucha, con los pescadores en cada piquete. Ahora, vemos que es necesario eso, ¿no? Unir las luchas. Y tenemos muchas dificultades, y tenemos un gobierno que, como muchos dijeron, quiere avanzar con todo para conseguir los dólares para pagar la deuda. Creo que la pregunta de Milton, ¿para qué?, es el tema, ¿no? Y para ponernos a pensar. Y bueno, agradecerles a todos, que con todos vamos a hacer un grupito de WhatsApp o algo que me ayude desde la CTA para volver a convocarlos para nuevas charlas. Tal vez, como decía Dante, la que nos quedó pendiente del año pasado, que se puede hacer por esta vía, y que en Bahía esté esa coordinación. Por primera vez nos sale una coordinación dentro de la que está la CTA. Arrancamos con la marcha del 22 de marzo del agua, que no pudo ser, y bueno, seguimos tratando de juntarlos a nivel local, a nivel de las agrupaciones, a nivel provincial, como podamos. Laura, ahí te veo. Qué suerte. Creo que, bueno, la tenemos que seguir, y gracias, Ana. Yo le tenía miedo a esto de coordinar porque no veo mucho, no escucho muy bien. Vos porque querías que yo fuera la mala de la película. No, se precisaba también alguien con experiencia. Yo hace mucho que no dirijo una asamblea. Ana tiene esa experiencia ahora en el sindicato y hace rato. Entonces, bueno, ayudó mucho eso. Y la alegría que les digo de que un sindicato, una central sindical, que organice esto, me parece lo importante, que estemos de distintos sectores todos juntos acá.
Una alegría. Nos despedimos. ¿Algo más? Nos decimos chau. Chau. Chao, gracias por todo. Chau, gracias a todos. Chau, chau, Chao, chau. saludos, abrazo. Chau, chau, chau. Un abrazo, Lucha, a todos los compañeros, compañeras. Chau, nos vemos. Nos vemos. Chau, nos vemos.